Hola, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Esta es una nueva edición de este programa que se titula La Brújula por TLB1, Toda la Verdad Primero. Lucas Carena es mi nombre y hago este programa en compañía de un gran amigo que se llama Pablo Javier Davoli. ¿Cómo estás, Pablo, hoy? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, en rigor de verdad ya buenas noches, ¿no? Se nos ha hecho un poco tarde para efectuar la grabación, pero bien, muy contento. Muy bien, este programa se consagra a la Virgen de Schoenstatt, Madre, Reina y Educadora de Schoenstatt, la 3 veces admirable, Mater ter admirabilis de Schoenstatt. Hoy, Pablo, con un programa un tanto atípico, un tanto especial, vamos a tratar de profundizar algo que en otros intentos, en otras aproximaciones que hemos tratado de hacer en este espacio, nos aventuramos a recorrer un poco el camino de lo que es la acción psicológica, la ingeniería social, lo que es un poco lo que es la guerra cultural, en un digamos como terreno más abarcativo, más holístico. Hoy vamos a tratar de empezar a profundizar un poco estos aspectos, porque muchos de los televidentes nos han dicho, bueno, perfecto, entiendo todo lo que ha pasado en los 60, el marxismo cultural, muchas de las cosas que hemos tratado en este espacio, pero nos han, digamos, sugerido, nos han solicitado que cavemos un poquito más a fondo. Y bueno, ese cavar a fondo va a ser un poco el intento que vamos a tratar de una profundización. Explayar, exacto, en este programa. Hoy en La Brújula vamos a ver un poco lo que es la ley psicosocial de la conformidad. Y vamos a tratar de demostrarle, esperemos poder lograrlo, que usted está permanentemente sometido a estrategias de conformidad social. Una ley que permanentemente se aplica en los medios de comunicación, tanto audiovisuales, la televisión, como también de radiodifusión, la radio, ¿no? Donde parece haber un conjunto heteróclito de voces, pero que en realidad le están marcando lo que se llama el límite de opinión autorizada. Hoy en La Brújula vamos a estar hablando de eso, pero después de la presentación, no se vaya. Muy bien, esto es La Brújula. Les recordamos siempre que nos están viendo, ustedes del otro lado, viralizar los programas de este canal, de las ideas alternativas. Y hablando de canales a ideas alternativas, es importante reivindicar, jerarquizar muchas veces los medios que no tienen gran impacto, digamos, en las masas, como son los medios oficiales o los grandes medios de comunicación social, que generalmente responden, obviamente, como es lógico, a intereses corporativos, privados, públicos muchas veces. Pero hoy justamente queremos detenernos un poco en la lógica de los medios de comunicación que nos ofrecen, en apariencia, montan una pantomima con una pléyade de posibilidades de opinión que se presentan siempre en este formato que es lo que queremos hablar, ¿no? De panel. El panel, hoy está de moda ser no periodista, sino ser panelista. Panelista, sí. Ser panelista es tener una especie de lugar, digamos, de opinión libre, donde hay una horizontalización, una desjerarquización de las voces. Una supuesta desjerarquización. Una supuesta desjerarquización de las voces. Y dentro de ese espectro... Perdón, y la idea de pluralidad. Sí. ¿No? La idea de pluralidad, de heterogeneidad de voces, un conjunto variopinto de opiniones que parecen ser contrastantes, pero vamos a tratar de explicarle, y es lo que vamos a ensayar con mi gran amigo Pablo, que esto muchas veces no es así, o en apariencia es así, que hay una heterogeneidad de voces, pero que en la realidad dista mucho de ser así. Esto de panelistas que se pelean, que forman parte del show televisivo, no lo niegan, lo dicen explícitamente, esto es el show de la tele. Sí, y que toda esa interacción y ese contraste de voces disonantes o aparentemente tan diversas, en rigor de verdad está, como decía el Chapulín Colorado, fríamente calculado. Completamente. Vamos a hablar un poco de psicología social. Por favor, señor director, le voy a pedir que ponga una primera placa de algo que se llama, probablemente usted no haya escuchado hablar de esto,
que es lo que se llama la ley de eliminación de tipos extremos. Esto puede parecer un escarceo teórico, un artilugio academicista, pero en realidad es una eliminación, digamos, es una eliminación de opiniones extremas, que en realidad no son extremas. La opinión extrema es la opinión que usted tiene. Y la opinión que usted tiene es una opinión que tiene que estar avalada por un límite autorizado de posibilidades de opinión que está muy estrechamente demarcado y delimitado. Esa opinión que usted tiene generalmente está fuera de un registro de posibilidades que van en extremos en realidad muy acotados, que es lo que presenta la lógica panelista de los medios de comunicación. Correcto. Entre una voz oligo-imperio-pentagonista y una voz castro-comuchino-nobutista, usted se siente un nipo-nazifasi falango-peronista. Siempre lo decimos en estos términos como para exagerar. Términos jaurechianos y que, bueno, responden a toda una época. Pero de sonceras, ¿no? Pero, claro, efectivamente, pero que ilustran muy bien este fenómeno de demarcar un arco de posibilidades, un arco de opinión autorizada. Ustedes saben que las universidades inglesas, sobre todo las de vertiente eugenésica, tomaron de Darwin el hecho de que el ambiente biológico es un mare magnum de hostilidades, ¿no? El ecosistema, la vida animal y biológica, es un mare magnum de hostilidades a las cuales los organismos biológicos están sujetos y se adaptan o mueren. Entonces, podemos pensar el mundo biológico como un mundo donde, como lo dice la jerga popular, la ley del más fuerte es la que prima, ¿no? Porque los fuertes prevalecen y los débiles perecen. Es un mundo de caos y conflicto necesario. Entonces, volviendo a la placa, por favor, director, podemos pensar que los ingleses tomaron, sobre todo los de matiz más eugenésica, o incluso lo que es la corriente o la doctrina que yo considero más inclinada por lo que, digamos, que inició William McDougall, que tiene que ver con la corriente instintivista inglesa, de que nos manejamos por instintos, tomó de Darwin el modelo, el aparato, la matriz, el arquetipo biológico para pensar el comportamiento y la vida social. Los ingleses fueron los primeros de traspolar las leyes biológicas de Darwin, la ley del más apto, ¿no? De la supremacía del más apto, a lo que tiene que ver con el ámbito sociológico, el ámbito del comportamiento, la conducta, la opinión y desde luego el comportamiento y la acción, ¿no? ¿No es así, Pablo? Sí, de por sí hay que decir que resulta harto cuestionable este reduccionismo biologicista. Propio de los ingleses, ¿no? Es decir, esta concepción de las comunidades humanas reducida al orden biológico. O sea, se trata de un reduccionismo biologicista inadmisible. Pero más allá de esta primera crítica conceptual, hay una segunda crítica conceptual. Tampoco hay aquí, o tampoco se registra aquí, una adecuada comprensión del mundo biológico en sí mismo. En los 8 pecados capitales en los 8 pecados mortales de la humanidad civilizada, un libro escrito por Konrad Lorenz, el gran etólogo, gran estudioso de la conducta animal y finalmente humana, el gran etólogo y ganador del premio Nobel de 1973, el premio Nobel de Medicina de origen austríaco. Lorenz, en este libro, Los 8 pecados mortales de la humanidad civilizada, refuta la idea darwinista que se ve reflejada en el capitalismo liberal de la competencia individual. No solo la refuta para el ámbito humano, sino que también la refuta en relación o en referencia al ámbito animal. Esta idea de que la naturaleza es, como decías vos, un mare magnum de conflicto y de caos, en donde todos están contra todos, es una idea, y que de esa manera las especies pueden ir evolucionando, es una idea que Konrad Lorenz refuta abiertamente y dice, no, en rigor de verdad, el proceso de selección que es positivo es aquel proceso de selección en el cual los individuos de una especie se ven confrontados a los desafíos de adaptación que les ofrece el medio ambiente y no a desafíos generados por la propia especie de manera intrínseca, que es lo que haría el capitalismo liberal y estas nociones darwinistas al generar un espacio, que sería el espacio social, entenderlo como un espacio de competencia de todos contra todos. En conclusión, lo que dice Konrad Lorenz es, tanto para el hombre, pero también para la realidad animal, las especies que prosperan
son aquellas que tienen relaciones cooperativas frente a los desafíos de adaptación que ofrece el medio ambiente. Claro. Los ingleses y no las que compiten, el conflicto y no la cooperación, claro, como una... Pero hay una mala concepción incluso de la naturaleza y del reino animal, amén del reduccionismo biologicista que implica esto trasladado al hombre, El ¿no? propio Darwin hizo una lectura de Malthus, quien a su vez leyó a Hobbes, ¿no? Esto Bueno, el hombre, el lobo del hombre, claro. El pesimismo antropológico, ¿no? Sí, el homo homini lupus. Así es. El hombre que es un lobo para el hombre. Esta concepción es muy inglesa. Y de alguna manera pero los insisto, ingleses... amén del inadmisible biologicismo, en tanto reduccionismo de la concepción antropológica y social, es una mala comprensión del mundo animal también, correcto, y del mundo orgánico en general. Una mala concepción biológica también. Lo cierto es que los ingleses, haciendo caso omiso a esta crítica que es muy pertinente que vos haces, siguieron en este paradigma del conflicto, tomando, digamos, muchos de los aspectos que en realidad heredan de ese biologicismo reduccionista, desde una mirada parcial que, privilegia la hipótesis de conflicto permanente y no las posibilidades de construcción vía cooperación, que vos bien mencionás, que es propio de Lorenz, ¿no? Correcto, en donde las competencias entre individuos de una misma especie, déjame aclarar esto para completar la noción de Lorenz, las competencias siempre se dan en un marco en donde priman las relaciones de cooperación, o si se quiere, tal vez con una buena dosis de poesía, o de humanización figurada del reino animal, de solidaridad. En todo caso, puede ser la competencia entre dos machos por la cópula con una hembra, pero nada más que eso. Pero se da siempre en un marco de relativa y de predominante cooperación por los miembros de la misma especie. Está bien, bueno... Perdóname, y una cosita más. Sí. Desde otra perspectiva completamente distinta a la biológica, John Nash... la teoría del juego. La teoría efectivamente, la teoría de los juegos también demuestra en la década del 50, década del 60, si no mal recuerdo, a través de su teoría de los juegos, que los grupos cooperativos o colaborativos son más eficientes en el logro de sus objetivos y por lo pronto en su subsistencia ordenada que los grupos cuyos individuos compiten entre sí. Que esto lo cuenta muy bien Walter Graciano en uno de sus libros, y dice: yo siendo economista me sorprendí porque esto pone en crisis las premisas filosóficas del capitalismo liberal. Bueno, pero un poco para no dejar a la gente con una promesa incumplida, ¿qué tiene que ver esto con la psicología social y con la conducta colectiva de los grupos? Porque hasta ahora hablamos de biología, hablamos de leyes biológicas. Volvamos, señor director, a la presentación. En primer lugar, tenemos que decir que efectivamente los ingleses partieron de este postulado de que la naturaleza es hostil, es un filtro para la vida y que los organismos biológicos se adaptan y se acomodan a esas hostilidades compitiendo entre sí, ¿no? Privilegiando las características que le permiten la supervivencia y disminuyendo en la extinción aquellas variaciones o características que no son las que lo habilitan para vivir en ese entorno biológico hostil, ese filtro natural. Entonces, seguimos adelante, por favor, con la presentación. Decimos que la presión del entorno biológico es necesariamente un camino a lo largo de la vida de cualquier organismo, sorteando las vicisitudes y avatares que ofrece este entorno hostil, que puede ser de índole geológico, o pueden ser simplemente las catástrofes naturales, pueden ser las variaciones climatológicas, o puede ser estar sometidos a distintas alimañas, predadores que permanentemente acechan y amenazan la vida biológica, ¿no es cierto? Pero podemos decir que del mismo modo el convivir social somete al individuo a una presión de grupo que lo somete a variar su conducta y acomodarse a lo que la norma social espera que uno sea, diga o haga. Vos sabés que ¿Se entiende la analogía? Claramente, pero fíjate que acá se vuelve a cometer la misma confusión entre el factor de selección externo, que es en todo caso el que hace prosperar biológicamente, claro, el que hace evolucionar de manera positiva desde la perspectiva biológica a las especies, con el factor de selección interno, que es el que, de acuerdo con Lorenz, genera la decadencia de las especies y las razas. Claro. Entonces aquí, al presentar a la vida social como equivalente al entorno natural,
y hacerlo jugar o atribuirle el mismo tipo de funcionamiento, se confunde factor de selección externo en biología, más allá del reduccionismo que es criticable. Se confunde en el área biológica factor de selección externo, que es el positivo, con el factor de selección interno, que es el negativo y es el que lleva a la autodestrucción de las especies en materia biológica, ni hablar esto trasladado a lo humano, que va más allá de lo biológico. O sea, se vuelve a cometer el mismo error conceptual, poniendo al conjunto social como medio ambiente hostil, cuando en realidad debe ser visto, en todo caso, como el equivalente de la especie o del grupo del que forma parte la especie. Entonces, podemos decir, correcto, pero podemos seguir... Perdón, el grupo que forma parte de la especie. El grupo que forma parte de la especie. Una especie determinada. Trataba de releerte. Está claro que entonces el entorno social, bajo esta hipótesis, aclarando los matices reduccionistas que posee, los desvíos, incluso descarrila un poco en este reduccionismo y solamente tiene las cuestiones externas, como bien dijiste, y no las internas, podemos decir que lo que evita cualquier individuo, bajo esta hipótesis, que no es ni la única ni la mejor, evita la muerte social. La muerte social es la exclusión de los grupos, es estar apartado de la sociedad, es estar fuera del circuito social donde estamos todos para estas corrientes inglesas, anglosajonas, estamos en una competencia por tratar de ocupar los mejores lugares dentro de la escala social y evitamos quedar en los escalones más atrasados, periféricos. La locura, la pobreza, la indigencia, la marginalidad de cualquier tipo, ¿no? ¿Sabes, Lucas, no por nada Foucault hablaba de los campos de concentración de la modernidad, ¿no? El geriátrico, coloquialmente llamado el loquero. El loquero, sí, el psiquiatra, el hospital psiquiátrico, manicomio, son los campos de concentración de la racionalidad moderna. Todo lo que no es útil al sistema, y eso que Foucault era un autor un tanto izquierdizante, postestructuralista, para mi gusto, pero tenía con un buen ojo esa mirada del poder como una microfísica que ya no toma directivas desde el soberano monarca, sino que ahora está en un dispositivo panóptico diseminado en micropartículas atomizados y no lo vemos. El poder lo que hace es encasillar todo lo que es útil, le da tareas, le da posibilidades de sobrevivir a ese mundo social y político. Y todo lo que está fuera de esa posibilidad queda atrapado en campos de concentración como disimulados, en apartheid modernos, así racionales. Son como guetificaciones sociales. Vos sabés que... Bueno, una aclaración necesaria porque estamos manejando nuestro discurso en dos planos de análisis que son confluyentes, que son por lo menos compatibles, pero que en el fondo son distintos. Más allá de las críticas teóricas que este paradigma merezca, críticas estas de las que me estoy encargando yo muy sucintamente, eso no significa que el paradigma tenga mucho de plano de profecía autocumplida. O sea, esta manera de ver la sociedad ha sido impuesta a la sociedad y de alguna manera ha modelado a la sociedad, tal cual. Más allá de la crítica que los fundamentos teóricos de los autores de este paradigma, de los constructores de este paradigma, merezcan. Sí, Entonces, son dos críticas diferentes. Una cosa es decir, bueno, yo lo critico porque creo que es una mala concepción de la sociedad e incluso una mala concepción del reino animal y de la naturaleza en general. Y otra cosa muy distinta es decir, bueno, pero esto se aplicó y de alguna manera contribuyó a modelar para mal el entorno social en el que vivimos. Y fíjate vos, hablando del poder, quería mechar un poco porque acá, si vos ves... aparece esta idea del poder y esto del poder social, de la presión social, aparece presentado de una manera muy impersonal e indefinida. O sea, hay una concepción del poder y del dominio cuyo sujeto queda indefinido, anónimo en el todo social. Que en el fondo, bueno, es lo propio de una concepción inorgánica y por lo tanto irreal de la sociedad y de una concepción que es colectivista. Una concepción que ve en el todo social un sujeto con voluntad propia y que a su vez todo lo que integra ese conjunto social está difuminado y carece de una lógica y de una coherencia orgánica, como de hecho en la realidad de los hechos es, valga la redundancia. Entonces, nos encontramos también acá con otro error de concepción que, pese a ser un error en teoría, al ser aplicadas estas ideas se traslada y de alguna manera
genera una mutación en la práctica que entendemos negativa, que entendemos desfigurante de una sociedad armónica, que entendemos ruinosa para la sociedad. Esta idea colectivista según la cual el poder proviene de un todo que está como autonomizado de sus partes y cuyas únicas partes reconocibles son los meros individuos, con lo cual la organización intrínseca que naturalmente tiene toda sociedad, que es una organización jerárquica, que incluye sociedades menores o más pequeñas, queda completamente atomizada. Es lo propio de una concepción colectivista. Nada que ver con la concepción que acá, por ejemplo, invitados a esta casa han expuesto, como el profesor Martinotti, por ejemplo, como, bueno, tantas veces citado por el propio Martinotti y por otros autores, como el franco-argentino Jaime María de Mayet, ¿no? Una concepción orgánica de la sociedad. Y fíjate que acá ese poder que se presenta o que es visto como anónimo, como depositado en un todo social que adquiere vida propia, pero que deshace a los propios órganos internos de la sociedad o los desconoce, ese poder moldea a los miembros de la sociedad, pero no de una manera sana. Por el contrario, lo que hace es estandarizar, y creo que acá voy a lo que vos denunciabas, la aplicación de estas ideas conduce a la estandarización de las personalidades y de las conductas. Tal cual. Con lo cual hay una concepción bastante enfermiza, bastante perversa de la regulación social. De la misma manera que hay una concepción, ahí imbrincada acá, una concepción bastante enfermiza y bastante perversa de la disciplina. Porque la disciplina es vista como el resultado de una mera imposición mecánica o como un fenómeno mecánico y no como el producto de la inculcación de valores y de virtudes a los que el sujeto social, en este caso la persona humana, miembro de una sociedad, libremente abraza y libremente cumple o practica. O sea, también hay una noción bastante enferma de la disciplina. Bien. Sí, desde luego, claro está que nosotros presentamos este paradigma de manera descriptiva y no propositiva porque las críticas que podemos hacer son innumerables. Yo desde luego no lo comparto, pero es verdad que hay un poco de profecía autocumplida, un poco es la imagen especular de lo que se ha querido imponer, de lo que se ha querido instaurar, instalar. Y de hecho en gran medida ha sido instalado contra natura, pero ha sido instalado. Muy bien, seguimos adelante con las placas, simplemente plantear cómo es que, digamos, esta concepción de la presión grupal sobre el individuo para moldear la conducta tiene sus raíces en la biología, es de alguna manera una forma de imponer un determinado límite de opinión autorizada. Un pequeño ejemplo muy simple usted lo va a poder entender. Vamos a suponer que el hombre primitivo, el hombre digamos, el cavernícola, el hombre de las cavernas, un hombre, no sé, del neolítico, por así decirlo, un hombre cromañón, para poder sobrevivir necesitaba, digamos, dos cualidades. En realidad una matriz de variaciones implica una matriz de variaciones cruzar muchísimas variables. Acá tomamos solamente dos a modo de ejemplo para hacerlo, digamos, un poco más pedagógico. Se necesita ser lo suficientemente fuerte para luchar y lo suficientemente veloz, rápido, para poder huir de los predadores que eventualmente los persigan. Esas dos cualidades, vamos a suponer, que no aparecen en los ejemplares de la especie humana o pseudo-humana de manera cualquiera, de manera simple, sino que son inversamente proporcionales. Es decir, los que tenían más fuerza, que eran los más fornidos, los más grandotes, eran a la vez velocidad, los menos rápidos. Y digamos, de manera opuesta, aquellos que eran más menudos, más flaquitos, eran los más veloces, pero a la vez tenían menos fuerza. Por lo tanto, el que era muy flaquito podía treparse rápido a un árbol cuando venía un león, pero no tenía la suficiente fuerza para lanzar, tirar la lanza, digamos, y poder proveerse de los alimentos y no morir de inanición. Para poder matar... En términos de rugby eran los pilares y los winners. Sí, algo así. En este ejemplo, seguimos a la siguiente placa. Podemos decir que hay tres hombres, uno de porte grande, de contextura grande, uno mediano y uno pequeño. Por supuesto que el peso, que es la barra de color verde, es la que determina el peso. Uno está arriba de los 120, otro está en el promedio de los 80 y el otro está
por debajo o rayando los 60 kilos, un hombre muy menudo, un hombre adulto de 60 kilos es muy flaco. Sí, un hombre pequeño, así es. Y la velocidad crece de manera inversamente proporcional al peso, mientras que la fuerza acompaña la variable de peso. Ustedes me van a decir quién es de los tres el que tiene el mejor promedio de las dos combinaciones de variables. Bueno, siguiente placa, digamos, claramente, usted lo adivinó, los rangos medios son los que son más privilegiados, porque es lo suficientemente rápido y lo suficientemente fuerte. O sea, los que logran combinar en su grado máximo, en el grado... La mayor cantidad de variables. Claro, la mayor cantidad de variables en la medida en que estén combinadas y equiparadas, digamos. Bueno, los extremos, como verán, son eliminados. De ahí esta ley toma el nombre, eliminación de tipos extremos o de tipologías extremas. Las especies vivas está demostrado científicamente que cuando son extremadamente obesas o tienen muy poco peso, tienen menos probabilidades de sobrevivir y tienen menores expectativas de vida. Pero seguimos en el terreno de lo biológico. Así es. ¿Qué pasa en lo social? Perdóname, Sí. en el terreno de lo biológico y en el terreno en el cual, o en un escenario en el cual, la amenaza proviene de afuera de la especie. Tal cual. Que es lo que no se debe confundir y que se confunde. Que bien aclaraste, ¿no? Claro. Tal cual. Siguiente placa, por favor, señor director. Entonces, la pregunta es si podemos pensar que este principio o esta ley se puede aplicar al acontecer social. Claramente, ¿no? La vida social establece rangos de conducta donde si usted está siempre en una conducta extrema, o si usted es demasiado efusivo, si usted es demasiado excéntrico, o si usted es demasiado introvertido, tímido, va a tener problemas en la socialización. Va a ser una persona poco sociable o va a tener problemas de adaptación, se dice en psicología. Problemas de pseudoadaptación, de inadaptación. Esta es un poco la tesis que se establece a partir de esta ley. Seguimos adelante, por favor. Entonces, una tesis de un primer psicólogo social científico, Floyd Allport, no confundir con Gordon Allport, que fue el primero en aplicar esta teoría, digamos, y enarbolar una teoría de la conformidad de la conducta social. Hizo simplemente un experimento. Fíjense qué interesante. Siguiente placa, señor director. Él lo que estableció es un experimento donde sometía a cinco series de olores distintos a 17 personas, donde había algunos olores muy desagradables, hedores realmente insoportables, y en una escala gradual los sometía a sentir olores, por el contrario, muy agradables. Y repitió la experiencia de manera individual y después la repitió de manera pública, social, grupal, donde todos tenían que puntuar y expresar verbalmente qué opinaban de ese olor que sentían. O sea, el nivel de agrado o desagrado. O desagrado. La curva roja implica lo que son las expresiones a nivel individual. Usted lo puede ver claramente en la placa. Los extremos eran mucho más pronunciados que cuando volvieron a expedirse sobre la misma experiencia. Pero en público. En público. Es decir, ante la mirada de los otros, ante la presión de grupo, tiendo a ser más moderado, más mesurado, a contener mi expresión, no me expongo tanto. Entonces lo que era horrible pasa a ser desagradable. Y lo que era extremadamente hermoso, deleitante, pasa a ser muy rico, muy bonito, buen olor. Es decir, uno tiende a morigerar su expresión, a achatar los extremos. ¿Se entiende claramente? Seguimos adelante. Obviamente que en la cultura humana estos extremos que son eliminados varían de acuerdo a la época y de acuerdo al lugar. No Correcto. podemos expresar que en todo momento y en todo lugar esta eliminación de extremos opera y funciona de la misma forma, sino que lo hace adecuándose a los esquemas culturales de la presión de grupo. No, y aparte, fíjate el ejemplo, sí. Perdóname Pablo, cierro la idea. Hace tan solo 6 décadas era inadmisible que una mujer use pantalones, porque era una vestimenta muy masculina, solo podía usar falda. Una mujer caminando por la calle usando pantalones Sí. era mirada, Era escandaloso, ¿no? señalada, estaba en voz de todos. Sí. Hoy eso ha cambiado porque ha cambiado el esquema cultural,
permanentemente lo que se considera extremo, inadmisible, fuera de la norma social, lo impone con el tiempo cada cultura, cada lugar, y por supuesto acá está el interés que pueden tener ciertas corporaciones, sobre todo económicas, manipular este proceso. En manipular y condicionar ese esquema cultural de la presión de grupo. En el caso, eso te iba a decir, en el caso de la moda, y de una moda que cada vez se extiende no solo a la vestimenta, el perfume o las danzas y los ritmos de moda o la música de moda, sino que es una moda que se extiende a casi todo, a casi todas las áreas, o es expansionista, tiende a abarcar muchas áreas de la vida humana. Lo cierto es que no hay nada más dictatorial que el mundo de la moda. O sea, no hay nada, digamos, que por lo menos en nuestra época tenga menos de creación espontánea de cada pueblo, de cada comunidad, que la moda, que tiene mucho de digitación vertical, vertical, ¿no? Claro. Eso por un lado. En un sentido, no solo vertical, sino en un solo sentido, claro, unidireccional, de arriba hacia abajo. De arriba hacia abajo, efectivamente. Eso por un lado. Y por otro lado, fíjate también que este fenómeno que podemos observar de moderación por la presión social, una presión social que puede ser manipulada por quienes se esconden detrás de ese todo social anónimo y digitan o manipulan las corrientes de opinión dominantes o no, que ese es otro planteo, lo cierto que hay que decir es que cuáles son las variables que se moderan, porque una cosa es hablar de lo lindo y lo feo, y otra cosa es hablar del binomio justo o injusto, lo bueno o del y lo binomio, malo. claro, lo bueno y lo malo. Quiero decir, las variables que pueden quedar en tela de juicio y sometidas a este juego que naturalmente se puede dar por la propia naturaleza humana, pero que eventualmente puede ser manipulado este juego también desde atrás de la presión social, generándola, sobre todo con los grandes medios de comunicación, es enorme. No es lo mismo hablar públicamente e incluso en privado, discurrir sobre si un vino es agradable al paladar o no, sobre digamos, cuán bien o cuán mal me ha caído una comida, que hablar de un tema ético o de bioética, o por poner un ejemplo. Hay que admitir, ¿no?, que no somos los mismos ante los ojos de los demás. Nunca somos los mismos. Claro, ese en todo caso es una conclusión, pero lo cierto es que las variables que quedan sometidas a este juego de diferencias entre la opinión pública y la opinión que uno privadamente se permite dar, son muchísimas las variables y de una enorme diversidad. Seguimos un poco más y terminamos un poco con la presentación para no aburrir. Después vamos a ver algunos ejemplos prácticos, que es lo más interesante. En ese pequeño cuadrito usted puede ver personalidades históricas. Podemos ver de un lado al asesino serial Jonathan Wild, César Borgia, ¿no?, el famoso César Borgia, los Borgia, podemos hablar de Lucrecia, de Rodrigo Borgia, de César Borgia, podemos hablar del pirata Henry Morgan, y del otro lado tenemos a mártires. Pueden ser mártires cristianos, pueden ser en realidad personalidades destacadas, que se han destacado por lo bueno. Si pudiéramos hacer un parangón, un paralelismo, algunos se destacaron por lo bueno, otros se destacaron por una moralidad cuestionable o muy pragmática. César Borgia era un poco el modelo de príncipe maquiavélico, maquiaveliano, ¿no? Que con tal de concentrar poder estaba dispuesto a hacer cualquier cosa, cualquier negociación, cualquier alianza. Lo interesante es que todos tuvieron un destino común, que es que fueron juzgados, que fueron ejecutados y condenados por el entorno social de la época. Por lo tanto, Nimcoff y Ogburn, estos dos autores que hablan de esta ley, establecen que las sociedades tienden, desde el punto de vista de la psicología social y desde el punto de vista de esta ley de conformidad, a ser muy conservadoras. Eliminan a personas que pueden destacar demasiado, incluso biológicamente, no muerte social, biológicamente matan, asesinan a personas que no se adaptan por lo malo o que por el contrario sobresalen. Las sociedades tienden a la medianía, buscan la mediocridad de sus congéneres, de sus seres, de sus habitantes. ¿Por qué? Porque no molestan. La persona media, la persona rasa, la que trabaja y la que no molesta, es la persona deseable. La persona demasiado revolucionaria, demasiado destacada, generalmente tiende a tener conflictos con esa norma establecida, esos extremos que presentan entre los puntos extremos, ¿no?, valga la redundancia, de esta sintonía, de este registro de voces y de posibilidades conductuales, y los que no se adaptan
las sociedades la terminan condenando, desde un punto de vista de la psicología social, más allá de quién sea el que dictamina la sentencia de muerte de estas personalidades. Igualmente, Lucas, déjame aportar algo. Me parece que esos ejemplos que están tan bien y tan ilustrativamente colocados en el cuadro son muertes de personas que han desentonado. Por supuesto. Son muertes que se han producido en el contexto, sobre todo me refiero a la de los mártires, en el contexto de sociedades decadentes, en donde justamente la regla es la mediocridad, porque esto es lo propio de una sociedad decadente. O sea, en una sociedad aparte que, en términos modernos o en términos de nuestra época, podríamos decir masificada, en donde, digamos, esa estandarización mediocrizante y envilecedora es la regla. Es la regla y donde se ha perdido toda concepción y toda estructura orgánica jerárquica. Auténticamente aristocrática en el sentido etimológico, en el sentido de no solo gobierno político, sino liderazgo de los mejores, liderazgo de los más virtuosos, de quienes son mejores. Aristocrático en el buen sentido. En el sentido, digamos, griego, ¿no? En el sentido platónico, aristotélico, efectivamente. Entonces, la muerte de Sócrates debiera ser incluida también entre aquellos que fueron, digamos... te lo obligan a tomar la cicuta, claro, no es que se suicida por voluntad. El hombre virtuoso y sabio, martirizado por la regla general de una mayoría mediocre, que digamos, que impone su norma de mediocridad en vez de someterse a la conducción, de seguir libremente, claro. Someterse no en términos de esclavitud, sino de seguir libremente Platón diría el rey filósofo, de seguir libremente al hombre que de pronto de entre los de ellos se presenta como el mejor en el sentido, ante todo, ético de la expresión mejor. Última placa, señor director, antes de irnos al corte. Después del corte vamos a tratar de demostrar científicamente, si cabe el término, esto de la tendencia a la conformidad, ¿no? Y vamos a hablar, digamos, de un experimento de Solomon Asch, que explica la conformidad, es decir, cómo estamos inclinados a buscar la conformidad. Esta conformidad se lee en varios sentidos, me refiero a sentidos de grado. Puede ser que yo, pensando algo y viendo que todos piensan de una manera distinta a la mía, oculto mi verdadero sentir, pensar o parecer para no ser excluido por el grupo. O puede ser una conformidad donde yo directamente descreo de mis digamos, móviles individuales o lo que me llevaba a pensar de determinada manera y privilegio el voto común o la conformidad con los demás, porque creo que eso, si necesariamente, la opinión de la mayoría necesariamente es la verdad, o es lo cierto, o es lo correcto. O sea, incluso es una adhesión automática a la voluntad mayoritaria. Hay un principio, Pablo, que se llama principio de catagelofobia. La catagelofobia es el miedo morboso al ridículo. Es como cuando una persona se ríe de un chiste que no entendió para no quedar mal. Bueno, permanentemente nos pasa esto, ¿no? Esta ley nos obliga, nos impulsa, nos empuja a agradar a los demás, por lo menos manteniendo una sintonía en la opinión. Y a veces nos reservamos de opinar y ser tal cual somos por miedo a quedar excluidos, señalados o estigmatizados por el entorno hostil grupal, ¿verdad? O sea, una de las manifestaciones más miserables y más comunes, más corrientes, más frecuentes, digamos, de esta actitud existencial, es la de aquella persona que cuando observa a alguien distinto, este mismo miedoso, este mismo, digamos, este mismo que no quiere desentonar, él dispara el mecanismo de la burla y la estigmatización contra ese tercero, justamente porque es el que le revela su propia cobardía y su propia conformidad automática y su propia falta de libertad frente a lo que él interpreta como la voluntad mayoritaria o como la opinión dominante. Tal cual. El segundo experimento del que vamos a hablar es el famoso y cuestionable desde el punto de vista ético experimento de Milgram. Volvemos por favor a la placa, que es un experimento que demuestra lo que se llama el efecto halo. Si yo logro que un grupo opine de la misma manera, aunque sean, digamos, opinólogos pagados, logro generar en alguna personalidad un efecto de liderazgo. Porque de repente todos opinan en la misma dirección, o genero las condiciones para hacer que alguien tenga las características individuales carismáticos de líder, aún así no las tenga o no sean genuinas. Entonces yo le puedo poner a una opinión, a una voz autorizada,
incluso hasta porque paga por ello, la posibilidad de portar un efecto halo, es decir, de entronizarlo en un lugar que no le corresponde. Si esta persona es escuchada por muchos, debe de estar diciendo algo sensato, bueno, inteligente. La mayoría de las veces no es así, todo lo contrario. Está armado y se trata de una vil manipulación. Es como esa otra ley que aplicaba Oppenheimer, cuando hablamos de Rhodes. Oppenheimer, el que fue socio de Rhodes en el negocio de los diamantes, el banquero, de que el producto bueno es caro y es caro porque es bueno. Entonces bastaba con elevar el precio para que un montón de, digamos, de aborregados consumidores gasten todos sus morlacos para ir a comprar caro lo que no tenía otro mérito para ser caro más que el hecho de que ya había sido puesto caro. Muy bien, buen ejemplo. Último experimento que vamos a presentar en el segundo bloque es lo que se llama el efecto Lucifer o la maldad situacional. En un grupo, cuando ya estamos al revés, pasamos de la inadaptación, ese miedo a la inadaptación, a la sobreadaptación, nos confundimos con la masa, nos mimetizamos con la masa, estamos dispuestos a hacer cualquier cosa para prevalecer en ella. Incluso somos capaces de actuar de la manera más perversa. Esto lo demuestra Philippe Zimbardo en el experimento de la cárcel de Stanford. Nos creemos el rol que nos dieron, aunque ese rol sea ficticio, artificial, impuesto. Vamos a hablar de estos tres experimentos, que es la parte más oscura de lo que tiene que ver con la teoría de la conformidad. Estos tres experimentos están asociados entre sí, pero nos dan la pauta de que aborregar, como bien utilizaste el término, a las personas, las conduce incluso a ser las mismas personas. Ya no hace falta ni la propaganda, ni el liderazgo de alguien genuinamente puesto para ejercer el liderazgo. El mismo control social se encarga de apagar las opiniones disidentes, de condenarlas o de tildarlas como extremistas, es que la masa, como alocadas. La masa es amorfa, pero tiene una dinámica, y la dinámica está impuesta... El bullying que pasa en los colegios se explica por esta ley. La dinámica está impuesta por determinadas reglas cuya imposición justamente despersonalizó a sus víctimas. Con lo cual, en esa dinámica puede estar aquel que ya estando masificado quiere ser el rey de los masificados, es decir, aquel que se comporte de manera destacada en el cumplimiento de la regla que a todos los ha convertido en masa. El alumno bueno, el sarmiento de la regla. Bueno, o el peor, o el más castigador. O sea, si de pronto la regla... digo, bueno en el sentido no de moralmente bueno, sino el que mejor cumple la regla, aunque la regla sea perversa. Ser el sarmiento de la regla perversa, que no fue libremente asumida por ninguno de ellos, ni siquiera a conciencia, sino que fue impuesta o automáticamente adoptada por... Cumple bien su función reguladora o autorreguladora. Efectivamente, y aparte por eso te llenás de alcahuetes y botones. Claro. Pablo, hacemos una pausa para no cansar. Ya venimos, vamos a hablar de esos experimentos con más de esto que se titula, obviamente, La Brújula. No se vaya. En otro experimento clásico, se probaba que incluso nuestras percepciones más evidentes pueden manipularse. ¿Qué línea de las de la derecha cree usted que es como la de la izquierda? Naturalmente, la respuesta correcta es la B. Resulta evidente para cualquiera con una visión normal, ¿o no? Supongamos que es el protagonista de lo que cree ser un experimento sobre la capacidad de juicio visual, aunque en realidad se trata de un experimento sobre la conformidad,
Cuando se pide a los demás individuos que elijan la línea correcta, hacen algo extraño. Eligen la C en lugar de la B. Este es su turno. ¿Qué dirá? En este experimento, dirigido por Solomon Asch, todos, excepto el protagonista, eran miembros de su equipo. En esta situación, el 70% de los sujetos estuvieron por lo menos una vez de acuerdo con la respuesta errónea de la mayoría, y la mayoría de los que no lo hicieron se sentían incómodos por no seguir en el grupo. Muy bien, claramente, ¿no? Desde una perspectiva un tanto conductista, un tanto periferalista, se ve cómo somos capaces de acomodarnos a la opinión de los demás en un gran porcentaje, como forma de defendernos de esa exposición, de ese estado, diría la jerga popular, de offside en el que quedamos cuando opinamos muy diferente a los demás. O de, es terrible, o de ese temor a la muerte social, pero que es un temor que se instala. No infundado, pero... no infundado, pero que es, digamos, es instalable y desinstalable también, en principio. Bueno, o sea, no necesariamente tiene que producirse. Las reglas y leyes, claro, se instala, se deformatea. Es que yo creo que una técnica de dominio, digamos, muy inteligente y muy eficaz, al mismo tiempo que sutil, porque te escudás detrás de este control grupal anónimo de todos contra todos, o del grupo como mega entidad sin rostro contra cada uno de sus individuos integrantes, es instalar esto, es instalar la sanción de la muerte social. ¿Me explico? Y en el caso, no en vano, estos experimentos tienen su origen, se produjeron en los Estados Unidos, que son sociedades altamente masificadas y en donde, más allá de la diversidad o de lo variopinto que en la superficie uno puede advertir en la sociedad norteamericana, las conductas están todos los procesos están en gran medida estandarizados. Esto lo decía Julius Evola en un artículo de 1945 sobre la sociedad norteamericana. Pero el que se anticipó realmente, y no con esta terminología propia de la psicología social, pero con la terminología propia de un politólogo, de un jurista, que de hecho lo era, fue Alexis de Tocqueville. Tocqueville, iba a decir eso. Cuando él en La democracia en América, avisora el futuro de colectivismo que sobre la base del individualismo se iba a generar en un marco formalmente democrático y formalmente libre en los Estados Unidos. En una sociedad que se vanagloria por la libertad de expresión y la heterogeneidad de voces que se permiten, sobre todo a nivel de la opinión. Pero la vida está ultra regulada, tal vez no por las leyes, no por el Estado en el sentido pero de por la propaganda, por los dispositivos de control social. Y por una sociedad que toma eso y lo convierte en regla. Vos sabés que en Estados Unidos, si te ascienden de trabajo en tu empresa, necesariamente tenés que pasar por convención social, por supuesta convención social, o por lo que aparece como convención social, tenés que mudarte de barrio, cambiar de club, mandar los chicos a otro colegio. Un esquema rígido. Un esquema de una rigidez que no proviene de la ley, de la norma jurídica, pero proviene de la norma social. De la norma social, tal cual. Bueno, estamos, así como estamos propensos, o somos, tenemos una inclinación. ¿Sabés cuál es la debilidad de los norteamericanos? El puritanismo. El puritanismo de base que hace que aquel que se separa de la norma es castigado sin ningún tipo de piedad. Bueno, yo creo que Weber fue el gran pensador que asoció, ¿no?, un poco, digamos, lo religioso a la constitución societaria o el contrato social en los niveles más superficiales o más elevados. Claro, hizo esa traspolación. Totalmente. ¿No? Un buen católico el capitalismo tiende a pensar por qué el protestantismo. Tiende a buscar la intención. Y aparte, el catolicismo normalmente fomenta la idea del perdón, vale decir, y de la comprensión, y aparte la idea de sopesar de manera más enfática o atribuir particular importancia a las intenciones que uno ha abrigado en su fuero interior al actuar. El calvinismo, el puritanismo de raíz calvinista, y en esto profundamente veterotestamentario, es mucho más formal. Y en eso se parece, es una suerte de fariseísmo del cristianismo. El cumplimiento de normas formales y el tipo que no hay piedad para el tipo cristiano. Claro, no hay piedad para el tipo que se sale de la regla. Nada más que esta mentalidad aplicada a una sociedad que ya ni siquiera es cristiana en el sentido puritano calvinista. Claro. No es más cristiana, pero se aplica ese mismo rigor que viene de esa matriz cristiano-herética, digamos, o fariseaica, digamos, cristiana. Vamos al segundo experimento, ¿no? Stanley Milgram, también un
estudioso de la psicología social, quería establecer, sobre todo estudiando las sociedades totalitarias, sociedades que él no suponía que era la sociedad norteamericana, sino que tomaba los modelos de Europa. Incluso este experimento lo hizo en el marco del juicio a Adolf Eichmann. Quería ver cómo somos propensos en una estructura tecnocrática a obedecer normas o a obedecer leyes o a obedecer la autoridad, esto de la obediencia debida. Y cómo podíamos despegar a una persona que bajo determinadas condiciones psicosociológicas podía, sin ningún tipo de medición de consecuencias, sin ningún tipo de apelación a los resultados, hacer, incluso torturar a una persona porque una persona, otra, ¿no?, disfrazada de científico, con un guardapolvos y haciendo las veces de una persona que estaba versada en los temas en cuestión, se lo pedía. Le pedían que le apliquen castigos a una persona que simulaba, también un actor, simulaba ser infligido, digamos, por castigos y estar sometidos a un estado de tortura con descargas eléctricas, y la persona que las aplicaba, el verdugo, que era la persona, el verdadero sujeto de la experimentación, la idea del experimento era ver cómo reaccionaba. Si interrumpía este proceso, si anteponía su ética y su moral individual a este experimento que era inhumano porque sometía a una persona al dolor. Bueno, 6 de cada 10, el 60%, le infligía el máximo nivel de descargas, bien digo, al aprendiz, a la persona que padecía todo este tormento. ¿Por qué? Simplemente porque estamos inclinados socialmente a obedecer a alguien que parece que sabe más que nosotros. Vamos a ver el experimento y después seguimos comentando. La conformidad final, la obediencia total al líder, se investigó en un controvertido experimento de laboratorio llevado a cabo por este investigador, Stanley Milgram, antiguo alumno del Solomon Asch. Milgram se preguntaba si las malas acciones de los nazis eran el resultado de sus defectos personales o si cualquiera tiene la capacidad de llevarlas a cabo si las circunstancias son suficientemente poderosas. En 1961, cuando el hombre de confianza de Hitler, Adolf Eichmann, era juzgado por sus crímenes de guerra, Milgram quiso averiguar hasta qué punto sería capaz de obedecer órdenes la gente corriente. ¿Sería capaz, como Eichmann, de ejecutar a un extraño si se lo ordenaban? En el experimento de Milgram, se pagó a un individuo para que participara en lo que él creía ser un estudio sobre la memoria. Se le pidió que representara el papel de un profesor ayudando a alguien a mejorar su memoria. Guiando al sujeto estaba el investigador, con bata blanca de laboratorio, que actuaba como la máxima autoridad en la situación. Tanto el investigador como el alumno formaban parte del equipo de Milgram. Pero, ¿cómo debía el sujeto ayudar al alumno a mejorar su memoria? Mediante descargas eléctricas a modo de castigo por cada error. Las descargas fueron inicialmente leves, pero fueron incrementándose con cada error hasta resultar potencialmente mortales. A pesar de que en realidad no existían tales descargas, el sujeto maestro creía estar castigando al alumno. Continue, please. Go on. Red. That is incorrect. This will be at 3:30. The correct phrase is rich boy. Let me out of here. My heart's bothering me. Let me out, I tell you. Let me out of here. Let me out of here. You have no right to hold me here. The next phrase is fast. Let me out. Let me out. Let me out of here. Let me Bird, out. car, train, plane. Continue, teacher. ¿Qué haría usted en esta situación? ¿Continuaría? That is incorrect. This will be 3:45. The correct answer is fast bird.
The next one, blunt. Durante el experimento, se pidió a 40 expertos que predijeran la reacción de los sujetos. Estimaron que la mayoría no pasaría de los 150 voltios y que solo uno de cada 1000, el sádico, llegaría a los 450 voltios. En realidad, 2/3 de los sujetos llegaron hasta el final. A pesar de que muchos opusieron objeciones, la mayoría obedeció. Le pregunté a Stanley Milgram cuántos de los sujetos que abandonaron el experimento se levantaron a ayudar al alumno sin antes pedir permiso al investigador. Dijo, ninguno, ni uno. Bueno, la verdad que es increíble, ¿no? Cómo tenemos esta inclinación a que porque alguien con determinada investidura, que digamos no cuestionamos su procedencia, alguien toma las características de un científico versado en determinados temas, te ordena que sigas adelante con un experimento, aun cuando estás sometiendo a tortura de descargas eléctricas a otra persona, y lo siguen adelante el 60% de los casos, en promedio, bueno, ¿no? Un porcentaje general. Para mí se dan dos cosas, muy claramente. En primer lugar... Pasamos digamos, al nivel de la obediencia. Primero vamos sí, a la conformidad y avanzamos a un segundo nivel, que claro, es la obediencia. Esa es la relación que hay que establecer. Y de una obediencia que de pronto se torna ciega o se enceguece. Lo que pasa es que, para colmo en estas sociedades, digamos, la autoridad está bien, las sociedades por ahí nuestras, las sociedades latinas, se peca por el otro extremo, de cuestionar permanentemente la autoridad. La norma es claro, no obedecer. Termina, lo que debiera ser excepción pasa a ser norma en lo que claramente es una inversión, ¿no? Una inversión denostable. Ahora, también es cierto que en el caso de los Estados Unidos y de las sociedades sajonas en general, como regla general, digamos, hay una propensión a creer ingenuamente en quien se presenta como autoridad. Y tal vez no lo sea o tal vez no merezca serlo, eso por un lado. Y en segundo lugar, no nos olvidemos que ya en 1956, Teo Adorno, a quien le dedicamos un programa en la Escuela primero de la brújula. El primero de la brújula, ya hablaba de la escasez o de cómo la cultura de la radio ya había en los norteamericanos, en gran parte del pueblo norteamericano, eliminado la capacidad de juicio crítico, la capacidad de pensar por uno mismo y de hacer un análisis crítico con los propios recursos. Y a mediados de los años 70, Eric Trist y Frederick Emery, en un libro que publican, Eric Trist, uno de los fundadores del Instituto Tavistock, decían cómo los 20 años de televisión directamente les habían lavado el cerebro, ¿no? a gran parte de la sociedad norteamericana. Bueno, ahí vamos, entonces estamos hablando de un material humano que ya viene muy condicionado, ¿no? Ahora, de los niveles de conformidad y obediencia, todavía hay un tercer nivel, todavía más grave, más profundo, que es el de la autocosificación, que es cuando la persona se instrumentaliza y es funcional a un determinado rol que se le asigna, incluso artificialmente, pero se lo cree como si fuera propio. ¿Nunca te pasó como abogado? En realidad hay un estigma generalizado. Es un estigma. Cuando dicen en la jerga, en el argot popular, te comiste el papel. Me imagino yo, y esto lo digo en sorna, ¿no? Y vos me conocés, el abogado que recién se recibe. Normalmente se y muy contento al otro día se pone el saco, la corbata y se siente más abogado. Bueno, es para compensar la inexperiencia y la inseguridad con aires doctorales que provienen de... Que en realidad es la ficción del oropel externo, ¿no? Claro, de la apariencia. Los oropeles del abogado refuerzan la inexperiencia, compensan la inexperiencia. Claro, es muy común y me imagino que en todas las profesiones. Pero está bien, forma parte. No solo entre nosotros. Son los códigos sociales, el guardapolvo del médico, digamos. Hay muchas cosas que se pueden poner, ¿no? Pero esto de que te comiste el papel, que es algo muy argentino, en realidad. Sí, la expresión tengo entendido que es muy nuestra. Es un modismo muy argentino, una argentinidad. En realidad encierra mucho de verdad. Vos sabés que Philip Zimbardo hizo un experimento, hay una película que se llama El Experimento, donde trataba de demostrar que si tomaba dos grupos de personas elegidas al azar, se les asumía, o se les asignaba un papel muy concreto, como en una cárcel, algunos eran presidiarios, reos, presos, y otros eran los policías, con el tiempo y conviviendo bajo esas condiciones y bajo esas normas, estableciendo un sistema de reglas de convivencia, los unos y los otros iban a terminar creyéndose ese papel como si fuera la realidad. O sea, asumiéndolo como si fuera real. El famoso experimento de la cárcel Zimbardo, experimento que se tuvo que cancelar mucho tiempo antes del
tiempo pronosticado para su genuina finalización, porque se descontroló. Se generó un amotinamiento interno, donde los presos se amotinaron, tomaron a un rehén, los policías atraparon a otros, cuando desmembraron el motín los sometieron a torturas físicas. La película lo dice todo. Miren la película El Experimento en sus dos versiones, la alemana y también la norteamericana. Este experimento sucedió de verdad. Se descontroló como todo experimento con personas y como todo experimento en psicología social. Pero demuestra lo que se llama el efecto Lucifer, la maldad situacional. En una situación y solo en esa situación puedo ser totalmente perverso. Terminada esa situación, vuelvo a ser quien soy y no recuerdo nada, como si no sé qué es lo que ahí pasó. Bueno, esto no es un dato menor, ¿no? Cuando los entrevistaban a Sí. quienes habían pasado por este experimento, les costaba verse a sí mismos en los videos Y reconocerse. y reconocerse haciendo esas atrocidades que ahí se vieron. Bueno, qué material para un psicólogo, ¿no? Vamos a ver un poco el resumen de este experimento y vamos a las conclusiones finales del programa. Pongamos, por ejemplo, el extraño caso de la prisión de la Universidad de Stanford, que en su día se encontraba aquí, en el sótano del edificio de psicología. Formaba parte de un insólito experimento sobre la psicología del encarcelamiento que mis colegas Kai Hane, Carl Banks, Carlo Prescott y yo dirigimos a principios de los 70. Queríamos ver qué ocurría al enfrentar a buenas personas con una mala situación. En este caso, la cárcel. Cada uno de los estudiantes voluntarios para el experimento fue cuidadosamente examinado. Todos tenían que estar física y psicológicamente sanos para poder participar. Un pequeño grupo de estudiantes fue elegido al azar para que hiciera de prisioneros, y los otros fueron los guardias. Sorprendimos a los prisioneros arrestándoles en sus casas y en sus dormitorios. Una vez en la cárcel, uniformes y símbolos de estatus, normas y otros detalles ayudaron a distinguir los dos grupos que al principio eran indistinguibles. Los prisioneros sufrieron una serie de rituales para establecer su nueva condición de inferioridad. Vivían en celdas minúsculas. Se pasaban las 24 horas del día aquí, alejados de su entorno habitual. Sin embargo, los guardias hacían turnos de solo 8 horas y cuando no estaban de servicio, volvían a su rutina diaria de estudiantes. Lo ocurrido nos sorprendió a todos. La fantasía se convirtió en realidad. El límite entre el personaje que cada uno interpretaba y su verdadera identidad personal fue eliminado. Jóvenes encantadores se convirtieron en guardias brutales. Muchachos sanos enfermaron. Muchachos activos se convirtieron en prisioneros pasivos, como zombies. La situación alcanzó tal gravedad que muchos de los prisioneros desarrollaron reacciones de estrés extremas y tuvieron que ser liberados. Pero ninguno de ellos dijo, abandono el experimento. Habían perdido toda perspectiva. ¿Qué tipo de guardia serías? ¿Sádico o comprensivo? ¿Seríais un prisionero conformista o un heroico resistente? El estudio de la prisión, como el experimento de Milgram, no es común en la investigación de la psicología social. Algunos psicólogos consideran que ambos estudios violan los principios éticos y que nunca debieron realizarse. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Now you go over there and tell 546 that you love him. I love you.
Well, ain't that sweet? Ain't that sweet? A veces, incluso me olvidaba de que era un experimento y actuaba como un guardián de prisión. Así que nos vimos forzados a suspender después de 6 días lo que había estado planeado como un experimento de 2 semanas. ¿Cómo es posible que personas esencialmente buenas hicieran cosas tan terribles? Ello explica por qué todos tenemos una parte buena y una mala, en espera de una buena o mala situación para manifestarse. Y cuando la situación ha pasado, volvemos a ser de nuevo nosotros mismos otra vez. Seguimientos extensivos llevados a cabo durante muchos años no revelaron ningún efecto negativo a largo plazo en los participantes en el experimento de la prisión. En todo caso, muchos dijeron que había sido una experiencia positiva, ya que les había permitido ver una parte de sí mismos que jamás habrían imaginado. Bueno, las palabras Muy huelgan. elocuente, muy elocuente. Las palabras huelgan. Pero insisto, trabajaron con un material humano, digamos, debidamente masificado, digamos, o que proviene de un proceso de masificación Tal y de cual. despersonalización de muchas décadas en los Estados Unidos, ¿no? Ahora, para cerrar el programa, ¿qué es el formato? Y no hablo de un programa, porque acá no quiero decir, yo no voy a hacer alusión de algún programa televisivo en particular, ni de un programa radial en particular. ¿Qué es el formato de paneles? Es ofrecer el experimento de Ash, en realidad una voz unívoca, unidireccional. ¿Pero en qué sentido unidireccional? Porque no es una cadena nacional donde hay una sola voz que baja de manera torrente, de manera lluvia a todos. Es aparentar una disparidad, una discrepancia de voces más o menos difusas y diversas, encontradas, donde chocan, donde se chicanean, se pelean, porque aparte la sensación, el amarillismo televisivo genera rating en este cortocircuito de voces, pero que están sometidas a una regulación que implícitamente te dicen los rangos de opinión posible van desde este extremo hasta este de otro. Todo lo demás es socialmente condenado. Claro, ¿y cuál es el eje conceptual alrededor del cual tenés que moverte? ¿O cuál es el límite de opinión autorizada del que habla Adrián Salvucci, ¿no? Que es, bueno, amigo de la casa y miembro de TV1 y que, bueno, en su libro El cerebro del mundo, ¿no? Lo explica plantea, y creo que en el otro, en Bienvenidos a la Jungla, también hace alusión. Pero claro, aparte, no solo es el rango de opinión autorizada y de las variedades o de los matices aceptables, sino de cuál es el eje. Cuál es el eje temático, cuál es la forma de abordar una cuestión. Y aparte yo creo que detrás de todo ese griterío en estéreo de voces que en la superficie son disidentes, está la construcción y la emisión de un metamensaje, es decir, de aseveraciones que detrás del disenso de los participantes del panel se plantean como mega aseveraciones, como puntos que quedan como compartidos por todos. Claro. Y por lo tanto inamovibles y que terminan teniendo el valor de un dogma. Que hace normalmente a lo básico de cada cuestión. Que en apariencia se construye de una multilateralidad de voces. Claro. Es como un rompecabezas. Un consenso, ¿no? Sí. ficticio, que en realidad va en sentido inverso, va de arriba hacia abajo, pero parece construido desde las bases. Totalmente. Y llegando a acuerdos o a puntos de acuerdo y de encuentro en el marco de un desencuentro previo. Sí. Pero que en realidad está lejos de ser real, concreto, certero. O que el disenso se produzca dentro de determinados rangos o acotado a determinados aspectos de un tema, implica tácitamente que hay consenso entre todas las voces que supuestamente representan a la totalidad del arco de opinión pública, de que hay un consenso en aquellos puntos donde no hubo disenso, aunque no se mencione nada. ¿Qué es lo que está detrás? A priori, nos atrevemos a decir, el experimento de Ash. Pablo, llegamos al final del programa, espero que haya servido, espero que le sirva a usted en su vida cotidiana, cuando consuma programación de cualquier tipo, incluso esta. Nosotros acá no nos ponemos en una situación de superioridad moral ni de ningún tipo. Absoluto. Es simplemente advertir que hay fuerzas que operan detrás de bambalinas a la hora de armar estos circos de pelea, de discusión mediática, de consensos y discrepancias, que en realidad son títeres, digamos, que están como mostrándose cuando lo que no vemos en realidad es lo que pasa detrás, ¿no? Hay ciertas cosas que están prohibidas, hay temas que son tabú. Para finalizar el programa, nos despedimos, vamos a poner algunos fragmentos de algunos videos
donde se ven algunas anomalías. Cuando hay alguien que dice o está por decir algo que no estaba previsto en el guión, que no estaba previsto, ¿no?, en esa línea editorial que en realidad sí tiene el programa, pasan este tipo de situaciones. Nos vemos la próxima semana. Chao, hasta luego. Hasta luego. Salvation for this sin is the gospel. The only way to really cure that what's on the inside is understanding that Jesus Christ died for our sins. And so to me, on a micro level, it's understanding. Oh, and just like that, we lost him. I know. It's understanding. Oh, and just like that, we lost him. I know. Vos lo ponés en un punto que acá lo hemos tratado, quizá no con toda la profundidad, que es el enfoque geoestratégico. Vos decís, palabra más, palabra menos, que hay un enfrentamiento, ¿sí?, de 3 países y sus servicios de inteligencia, y ahora, la instrumentación no... Pero eso está, a ver, está en la realidad. Acá hay una disputa geopolítica de la cual estamos siendo parte sin saberlo. Acá Estados Unidos, Irán, Israel tiene una disputa que cambia porque ahora Estados Unidos e Irán están arreglando, y parte del torpedeo a ese arreglo vino... Hagamos un punto, por favor. Sí, tremendo las cosas que está diciendo. Bueno, él emprendió una investigación, tiene su teoría, su hipótesis basada en lo que está explicando rápidamente acá. Antes de continuar, les quiero contar algo. Un consejo para vos. Sí, una novedad mundial contra piojos y cilindros. Yo soy libre, la única opción para chicos de 2 a 12 años con